El grupo Volver a Nacer recibe con agrado a nuestra compañera Luz Yolot para compartir sobre el tema Cuarta Promesa de OAM. Y pues, adelante, compañera. Te escuchamos con mucho respeto y atención. Bienvenida. Muchas gracias a todos los compañeros. Gracias, Xochitl, por tu servicio, Hitler, Xochitl, por tu servicio. Y bueno, pues agradecida con mi poder superior, agradecida también con ustedes por este compartimiento. Y bueno, pues si me permiten, voy a hacer una pequeña oración para mi poder superior, que él ponga en mí pues las palabras para pues, este compartimiento, que sea también pues a sus tiempos, que sea un compartimiento de corazón a corazón y como nos los han enseñado aquí, tomar lo que te sirva y desechar el resto. Y bueno, compañeros, pues vamos a comenzar, voy a comenzar con este compartimiento. Y bueno, pues esta cuarta promesa, cuando me llega pues la invitación, realmente dije, pues dice que comprenderemos el significado de la palabra serenidad. Y yo me ponía a pensar en qué momentos, porque las promesas para mí han venido como divididas, o sea, no ha venido, digamos, como en completa, sino que a veces como en pequeñas partes, ¿no? Y yo decía, ¿en qué momentos he encontrado serenidad estando dentro del programa? Y lo primero que se me vino a la mente, bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor, Citlat, si me apoyas, por favor. Esta parte de comprenderemos el significado de la palabra serenidad, viene precisamente esta promesa en el libro de Alcohólicos Anónimos, en el libro azul, en el libro grande. Y yo decía, cuando a mí la primera sugerencia que se me dio cuando llego a un programa de 12 pasos fue precisamente hacer la oración a la serenidad. Yo me sentía como un periquito porque realmente todavía no podía entender. Yo venía, estaba muy deprimida cuando yo llego por vez primera a un programa. Esto fue a raíz de porque se terminó una relación que yo tenía con una expareja. Y pues bueno, allí yo tenía pues yo me acuerdo que me lo encontraba ya habíamos terminado y me lo encontraba a veces en la calle o lo miraba de lejos. Y en esos momentos, pues a mí mis emociones se me movían mucho, ¿no? Sentía enojo, también sentía tristeza, porque yo decía que yo, pues lo había apoyado, que había estado con él, y yo no sabía cómo manejar esa situación, ¿no? No podía todavía en su totalidad aceptar que él pues ya tenía otra vida y que yo también ya tenía otra vida. Y entonces me dieron esa sugerencia, que comenzara a hacer la oración a la serenidad. Y la estuve diciendo por cierto tiempo, pero no entendía todavía yo no podía comprender qué es lo que estaba yo diciendo. Y entonces, con el paso del tiempo me doy cuenta que esa oración a mí me sirvió para calmarme en el momento, porque sí notaba como esa diferencia del, del poderlo compartir con una persona de programa, con una madrina, compañera de programa, y poderle decir, me siento mal, me siento enojada, me siento triste, y decirme, haz la oración a la serenidad. Y venía como se les digo, implícitamente venía esa como calma de decir, ya el poderlo externar y el poder también saber que venía esa calma. Esa calma se presentaba como como en o pequeñas dosis, por así decirlo. Hasta que, bueno, pues digamos, se fue cerrando ese ciclo, se cerró ese ciclo y comprendí que cuando yo tuviese como algún problema, una situación
en la que yo no sé qué hacer y a la fecha o al día de hoy, yo lo que hago cuando estoy en una situación que no sé qué hacer, lo primero que yo pienso es la oración a la serenidad. Y precisamente en esta oración a la serenidad, que bueno, viene también en el folleto de oraciones sugeridas de OA, de CCA, en el folleto que nos venden aquí en la literatura, viene precisamente esta oración. Y yo la he utilizado en momentos, pues ahora sí que, pues, críticos y en las que me doy cuenta que esa promesa de la serenidad y encontrar como esa paz, es eso que calma mi alma, que calma mi corazón, porque de estar en la angustia, de estar en el miedo, de estar en la preocupación, viene, como les digo, esta parte. Yo recuerdo, compañeros, que en el COVID, pues yo dejo de asistir a mi grupo presencial y comienzo a estar en el grupo virtual. Y bueno, pues en el COVID yo tenía mucho miedo, ¿no? Tenía este miedo que, pues yo de contagiarme, de que mi familia se contagiara. Y pues bueno, ¿qué fue lo que pasó también? Que pues se enferman mis padres y pues están ellos graves, o sea, graves. Mi papá estaba aislado, él estuvo pues aquí en casa y mi mamá estuvo hospitalizada. Estábamos al mismo tiempo porque también yo estaba contagiada. Entonces a mí me tenían, yo estaba aislada, mi papá estaba aislado, mi mamá en el hospital, solamente recibíamos llamadas. Y yo recuerdo que estaban, bueno, pues estaban las juntas. Y en aquel entonces, pues yo recuerdo que pues mi mamá estaba muy grave y recibíamos la llamada. Yo alcancé a escuchar porque dentro de eso pues también mis hermanos como que no me avisaban, como que no me decían qué era lo que estaba pasando. Entonces yo comenzaba a entrar también como en esa angustia, como también en esa ansiedad de querer saber y qué sucedía, pero también a la vez sin saber qué hacer. Entonces, las juntas, yo recuerdo que me acuerdo mucho de una tribuna en la que yo entro y empiezo a compartir el miedo que yo tenía con respecto a que mi mamá muriera, porque nos hablan y nos dicen, ¿no? Está en sus horas críticas y estas horas o noches se define si el tratamiento lo acepta o no lo acepta su organismo, ¿no? Y yo recuerdo que en una de esas hago la tribuna, fui la última en hacer tribuna. Y yo le decía a mi poder superior, yo solo quiero una señal. Yo le decía, solamente quiero una señal. Como les digo, porque yo lo que necesitaba pues era como sentirme como sentir esa paz, ¿no? Esa tranquilidad que me iba a dar. Y yo decía, pues, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y yo recuerdo que me cierro los ojos y después miro a la ventana y me quedo viendo el cielo y recuerdo cómo, pues esas nubes empiezan a formarse figuras. A mí de niña me gustaba mucho ver el cielo y ver qué figuras se formaban. Entonces, en ese entonces yo cierro los ojos, miro al cielo y empiezo a ver que las nubes se empiezan a formar, ¿no? Se veía la silueta de unos médicos, así sus gorritos, no sé cómo se llaman los aparatitos estos que ocupan, y y varios, ¿no? Varios alrededor. Y ahí es donde experimento esa paz, esa tranquilidad. Y yo dije, bueno, era para mí como, están atendiendo bien a mi mamá y mi mamá va a regresar. O sea, era aunque no me lo decían a lo mejor como, todavía no recibía, digamos, como una respuesta de los médicos, pero en ese momento para mí esa fue esa señal y esa paz que a mí me dio en ese momento de que pareciera como una tormenta, disturbio, todo, digamos así, pero dentro de eso
entró esa calma, esa tranquilidad. Entonces ahí me voy dando cuenta cómo el programa, porque pues bueno, implícitamente, ¿no? Paso uno, dos y tres, ¿no? El paso uno, que yo no podía con esas emociones, que yo no podía con ese miedo, yo no podía con esa preocupación, que yo tampoco no soy médico, no soy médico, y que yo no tenía el control, ¿no? De nada, ni siquiera de lo que estaba ocurriendo en el exterior. Entonces, pues para mí esa fue una muestra de poderlo poner, porque yo en tribuna lo dejé en manos de mi poder superior y ver cómo recibía yo esa respuesta. Y casi ha sido he experimentado esto, como les digo, ¿no? En momentos como sí en otras, pero en cuestión salud, es esta la de mi mamá, que es la que recuerdo así muy claramente. Recuerdo también, compañeros, cuando mi sobrino, él está declarado como un niño epiléptico, pero en aquel entonces no lo sabíamos. Entonces él estaba pues chiquitito, era de meses, apenas si cumplía el año, muy, muy, muy pequeñito. Entonces me sucedió algo parecido. Yo comienzo a ver que mi sobrino empieza a convulsionar y no estaba su mamá, estaba una de mis hermanas y yo. Y pues, o sea, a mí me temblaban las piernas del miedo. Y lo primero, o sea, y me decía mi hermana, yo vivo en una zona donde pues no transita mucho transporte. Yo vivo en una zona como boscosa, entonces no hay mucho transporte, entonces hay que salir a caminar y solicitar un transporte o los de aplicación, pues a veces tardan mucho o a veces lo cancelan, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hago, no? O sea, ¿cómo puedo ayudar a mi sobrino? Porque mi hermana, pues le aplicó, le dio un medicamento y lo toma me dijo, voy a llevarlo al hospital. Eso es lo que mi hermana dice. Y yo en ese momento salgo de casa y digo, voy a pedir un taxi. Y en ese inter que yo voy caminando, mando un mensaje en aquel entonces a mi madrina, le mando un mensaje y le digo, no, tengo miedo, mi sobrino se convulsionó y yo tenía miedo que mi sobrino muriera. ¿No? Porque, o sea, yo lo vi, pues, cómo convulsionaba sus ojitos y todo, ¿no? Posteriormente, en ese inter que voy, como les digo, escribiendo, porque para mí también eso a mí me genera una paz y una paz cuando yo, digamos, escribo un mensaje. Es una de las herramientas, como lo llaman acá, ¿no? La herramienta teléfono, el llamar o el escribir, como yo les decía, compartirlo con una persona de programa, con un compañero o compañera de programa. Yo a veces como que siento que insisto mucho en eso, pero porque yo lo he experimentado, ¿no? El hecho de poderlo compartir con alguien que digo, aquí está mi madrina, está mi poder superior y estoy yo. Y a veces cuando pues se lo comento a una amiga, pues a lo mejor, pues me da a lo mejor sí un consejo, pero vaya, o sea, no hay como siento que no está como el poder superior, tal vez sí, pero yo no lo he podido experimentar de esa forma. Entonces, en ese inter también lo que hago, a mí en mi manera en cuestión, digamos, comida o estómago, empiezo a tener ascos cuando, empiezo como a querer volver el estómago, cuando entro en crisis, así, ese tipo de cosas que no sé qué hacer, que no sé cómo actuar, empiezo a querer volver el estómago. Entonces, mi cuerpo empezó con esa reacción. Cuando me di cuenta que mi cuerpo venía con esa reacción, ya como les digo, ya había estado, acababa yo de mandar el mensaje y estaba yo viendo que me mandara, pues, que pasara un taxi. Y yo le decía a mi poder superior, mándame, por favor, un taxi, un transporte. O sea, ¿qué hago? Porque, pues, yo no tengo carro, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y también y cuando empieza mi cuerpo a querer volver el estómago, pues una persona que ya se necesitaba como la ayuda, ¿no? No que yo estuviera, pues ahora sí que, poniéndome en cierta forma mal. Y nuevamente viene a mí la oración a la serenidad. Y en todo el camino ahí, como les digo, ¿no? O sea, repitiendo la oración a la serenidad y viene como esa parte también, pues de la calma. Entonces, han sido como los momentos en que, pues digamos, en cuestión salud, en las que yo he entrado como, o como he podido experimentar dentro del programa, esos momentos que me ha regalado mi poder superior de esa calma, ¿no? Al final, pues, bueno, mi sobrino sí llegó grave, pues por gracia de Dios, le aplicaron un medicamento, él sigue en tratamiento pero bueno, pero son cosas que a mí en su momento pues me causó pues digamos un desequilibrio y lo que me hace como regresar en sí es precisamente esta oración de la oración a la serenidad. Entonces, pues bueno, si me ayudas con la otra diapositiva, Xochitl, gracias. Y bueno, en la otra parte, compañeros, pues hay un pensamiento que me llamó y que me gustaría compartirles. Es tomado del libro del pensamiento pues, de comedores compulsivos, eh, que es del 22 de diciembre. Y dice esta parte que en la que todo es importante, pero me llama más la atención donde dice, dejo todo en manos de Dios, mis miedos, mis preocupaciones, mi vida. Abandono todos mis esfuerzos de controlar para obligar a la vida a ajustarse a mi voluntad. Y bueno, pues cuál han sido pues mis miedos. Fíjense que otro de mis miedos que yo experimenté fue precisamente el que cuando mi abuelita todavía, mis dos abuelitas ya, ellas ya fallecieron, pero yo ya estaba dentro del programa cuando fallece la primera abuelita, ¿no? Ella empieza como a sentirse mal y yo tenía mucho trabajo y yo le decía en aquel entonces a un padrino, le decía, es que pues yo me gustaría ir a ver a mi abuelita, estoy pensando en ella, no puedo dejar de pensar en ella y me frustra el no poder ir, me preocupa su salud, me preocupa el que algo pase y yo no alcance a verla, no quiero como generarme culpa en que sea motivo cuando puede haber una solución. Entonces, en aquel entonces se me dijo, pues el tiempo que tú puedas dar, ¿no? Hay muchas horas, son muchas horas de viaje, son alrededor de 12 horas de viaje, 12 horas de ida y más 12 horas de regreso. Entonces, pues bueno, en ese inter, pues me siento preocupada y le digo a mi poder superior, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En esta situación? Porque, como les comento, ¿no? Me dijeron el tiempo que tú puedas dar, si tú te tienes que ir a parar 1 hora, 10 minutos, 20 minutos, o sea, eso es lo que tú puedes y eso es lo que tú puedes dar. Y bueno, me voy me voy a ver a mi abuelita. Estoy ahí como unas 3 horas o 4 horas, la veo, platicamos, conversamos y el hecho de verla, pues vino también esa parte, ¿no? De poder como respirar, decir, ya te vi, me mostró fotografías, como que fue la parte, porque yo solía ir cuando toda mi familia iba, cuando iban mis primos, mis tíos, y a veces no podía platicar con ella así, pues digamos como un poco más de frente. Y recuerdo que en aquel entonces, pues mi abuelita, me despido de ella
ella era una persona que no estaba muy acostumbrada como al abrazo, a los besos, como que le costaba mucho esa parte, ¿no? El recibirlo. Entonces, pues bueno, yo recuerdo que la abracé, le di un beso y bueno, platicamos y pues yo me retiré. A los 10 días de que yo fui a ver a mi abuelita fallece. Entonces, prácticamente de sus nietas o sus nietos fui la última persona que la vio, de los que vivimos lejos, y ahí se quedó como esa parte de, sí, sí, viví mi duelo en aquel entonces, pero me quedé dentro de todo eso, me quedé con esa tranquilidad de que la pude ver, de que pudimos platicar, de que le pude, como les decía, ¿no? Dar un beso, un abrazo, porque pues yo no la veía, pues digamos, constantemente. Y a mí me costaba, bueno, a la fecha todavía me cuesta trabajo, pues, ya lo hago con más facilidad, pero pero me costaba también trabajo como el poderla abrazar, ¿no? El poderla tocar su piel, sus manos eran muy suavecitas, muy suavecitas, y tomarla de las manos, porque también la tomé de las manos, y fue algo que, como les digo, ¿no? Para mí fue como encontrar esa paz, porque yo en mis escrituras pues, había escrito mucho sobre que a mí me hubiera gustado tener a mis abuelitos cerca, ¿no? En mi infancia, pues bueno, prácticamente estuve con mis hermanos, mis padres, y pues digamos como que dentro de todo, dentro de mi ser o de mi corazón, yo anhelaba tener esos abuelitos, ¿no? Esos abuelitos y me decían, ya que pues sacar todo eso que yo estaba, pues a lo mejor incluso con el defecto de carácter de la envidia, ¿no? Hacia mis primas, que yo decía, pues es que mis primas tienen a mis abuelitos y no lo saben aprovechar, ¿no? Los tienen ahí y yo que si quiero unos abuelitos, pues pues no los tengo, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí también como que representó esa parte de sanar, esa parte del que yo quería, pues esos abuelitos. Y pues aunque mi abuelito ya no vivía, él falleció desde antes que yo entrara a un programa, pero pude hacerlo con mi abuelita. Entonces, pues también eso a mí me regaló esa tranquilidad dentro de todo, me regaló el duelo se tiene que vivir como tal, o sea, lo viví como tenía que ser, porque al final de cuentas, pues me dolió el que se haya ido, el que ya no esté presente, también el llegar a su casa, es como parte del duelo, pero dentro de todo ese duelo quedé como les digo, ¿no? Me dio esa tranquilidad de que pues mi abuelita, pues pude despedirme de ella, que ya no tenía yo un resentimiento hacia ella, sino que ya podía verla con otros ojos, ¿no? Entonces, esa parte a mí también me llenó pues, de esa paz, ¿no? Y pues otra de las cosas también que a mí, pues digamos, en cuestión de miedos, pues también ha sido precisamente pues como el miedo a mi propia muerte y a la muerte también de mis padres, ¿no? Que yo decía, este, mm, sentía que yo no iba a poder, ¿no? Ellos, por gracia de Dios, viven, pero hoy también me han hecho entender que todo también tiene su tiempo, que el miedo, que cada quien tiene un poder superior y lo viví también hace poco con uno de mis duelos con una de mis tías. Mi tía tiene recién que falleció, que cada uno tiene como su poder superior, ¿no? Y ahí también como que voy entendiendo que cada uno tiene como su proceso. Uno de mis principales miedos era precisamente, pero ¿por qué tenía yo este miedo? Porque yo le sigo teniendo también un cierto miedo, no se ha ido como del todo, el miedo a la soledad.
y el miedo, pues que yo decía, pues me voy a quedar sola el día que todos tenga, en cuestión de mis padres tengan que partir, me voy a quedar sola. Hoy comprendo que pues es parte también de la vida. Y antes, pues yo así de verdad que lloraba, o sea, tan solo de imaginarlo y de pensarlo, hasta que una madrina pues me dijo, sabes que yo entiendo que tú tengas miedo, pero pues está muy, pues digamos, tienes que asimilar que bueno, todos tenemos que pasar por un cierto proceso. Hoy trato de amar a mis padres y de procurarlos mucho porque dentro de eso es lo que yo les decía del COVID, pues precisamente, ¿no? Yo decía, pues yo le pedía a mi poder superior una segunda oportunidad, precisamente, ¿no? También para mí, para mi familia, para los que estaban a mi alrededor. Y Dios en su infinita bondad, Dios es mi poder superior, pues me lo concedió. Entonces, por eso es que ahora, o por hoy, dejo como dice ahí, mis miedos, mis preocupaciones en sus manos. Hay situaciones, compañeros, debo ser honesta, que no todas las he podido poder dejar en sus manos, porque a veces le digo, sí, te dejo esta situación, y luego le digo, no presta para acá, porque, o bueno, no en mi pensamiento enfermo, presta para acá, ¿no? Porque, pues no, esta como que no me está, gustando, ¿no? O está poco, o bueno, te la entrego, y hay cosas que sí se están yendo poco a poco, ¿no? Se están yendo poco a poco, pero claro que sí se han cumplido en cierta forma algunas, como yo les había compartido hace un rato, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que a mí, pues digamos, también parte de que ha sido, que me ha regalado como esta parte en cuestión del área material, es precisamente pues el dinero, ¿no? Yo cuando llego también aquí al programa, pues había sufrido una extorsión y había perdido todo de la noche a la mañana. Y yo decía, ¿cómo me voy a, pues cómo me va, cómo voy a poder yo con esta situación, ¿no? Yo decía, a ver, porque a veces hasta en forma retadora, ¿no? Y decía, a ver, cómo me van a ayudar a solucionar pues esta situación, ¿no? Que yo traigo que no me dejaba en paz. O sea, no tenía yo como paz, ¿no? Tenía, aparte de este defecto, pues, de la avaricia, pues me generó también mucho enojo. Me generó enojo y miedo también a quien me llamaba, ¿no? De escuchar el teléfono y también me generaba un cierto miedo. Mis pensamientos eran catastróficos. Ya me van a volver, a extorsionar, se quedaron mi número, seguramente ya me están esperando, ¿no? Pues casi casi en la esquina. Entonces ver cómo mis miedos estaban, a veces pues yo estaba apoderada, ¿no? Con mucho miedo. Y conforme va pasando mediante estas escrituras que yo les digo y que voy escribiendo todos estos miedos, pues va llegando también esa parte, ¿no? De poder ir entregando pues ese día, ese dinero, em, y como poder ver que yo hoy por hoy pues tengo, gracias a Dios, tengo manos, tengo una mente, tengo cosas o actitudes o talentos que mi poder superior me regala y que con eso puedo ir como pues generando o proviéndome, ¿no? Entonces también viene esa calma de decir, y lo experimenté hace poquito, yo creo que hace como un mes, estaba yo como muy, económicamente estaba, pues digamos, como un poquito de presupuesto muy, muy justa, y yo decía, ¿cómo voy a salir de esta situación, no? Tengo algunas deudas, este,
pero dentro de mí, como les digo, ¿no? Aquí está, o sea, está mi poder superior, entrégalo, ponlo en sus manos. Y no quiero decir que soy millonaria al día de hoy ni nada de eso, pero me empezó a llegar, increíblemente me empezó a llegar como también ese dinero. Me empezaron a pagar unas personas que me debían sin yo pedírselas. También me pagaron de un trabajo que había hecho. Entonces empezó como a llegar también esa calma en cuestión de la situación económica, ¿no? Que también es una de las cosas que pues a mí, pues me mueve, ¿no? El decir, el ver el lado económico, pero como les digo, ¿no? También ahí está este poder superior que en el que yo puedo como descansar, como poder hacerlo dejar. Entonces, pues bueno, hay situaciones en las que pues se me ha podido presentar esta como paz o calma o serenidad, son las herramientas que también yo he utilizado dentro del programa. Y una de las cosas que yo hace unos días pensaba, ¿no? Que el hecho de estar en un programa de 12 pasos también me da esa calma. ¿Por qué? Porque hay un camino, hay un camino en el que ya está, hay un sendero, como dice, ¿no? El libro, como dice la literatura, hay un sendero, hay un camino, hay una solución, nos dice, ¿no? La literatura, que ya no estoy sola, ¿no? Me lo han hecho ver de una u otra forma a través de mis compañeras, a través del amadrinamiento, a través de cuando les pido una F. Recuerdo hace algunos meses que estaban dando un taller, estaba aquí un taller en Volver a Nacer, y le digo a una compañera, es que fíjate que pues me da vergüenza regresar pues al taller, ¿no? Ya pasaron, yo quería como pues entrar a todos, ¿no? A todas las sesiones. Y le decía a esta compañera, me da vergüenza pues regresar, ¿no? Porque ya pasaron varias sesiones y pues no, como que no tengo cara, ¿no? Para poder entrar al taller. Y me dice la compañera, este, tú regresa, tú entra, hoy es taller, tú puedes entrar, no importa si hayas venido o no hayas venido, las otras no importa, tú entra y viene otra vez esa retroalimentación, viene otra vez esa calma de estoy aquí, no estoy sola, me acompañan. He tenido la fortuna de encontrarme, como les digo, compañeras que me han tratado pues bien, que me han comprendido, que me han encontrado esa comprensión. La verdad es que puedo decir que he encontrado esa comprensión a mi enfermedad y que me han tenido esa tolerancia. De verdad que eso es una de las cosas que como me lo dijeron alguna vez, es un puerto seguro, llega uno a un puerto seguro y eso también para mí pues me representa esa calma desde el día que también me dieron la bienvenida y me dijeron, la dieta se acabó, no estás en el club de dietas, también eso, ¿no? Porque era una lucha también con esos alimentos. Entonces, pues por hoy creo que también eso es una de las cosas que también me fue a mí dando esa calma y no salir como por hoy yo no salgo a buscar esos remedios, pues digamos que de pronta, pues sí, digamos como esos remedios que sean pronto o de rápido efecto para después volver a caer pues en lo mismo. Por hoy sé que pues son parte también de mis emociones, son parte también de mis vivencias, que aquí hay un programa, aquí están los compañeros que me escuchan, que me pueden también comprender y que dentro de ellos pues estoy también caminando en este proceso.
Y bueno, compañeros, si me ayudas, Citlal, con la siguiente lámina, muchas gracias. Y bueno, pues como este programa también parte de lo que nos dice para poder tener o llegar a poder tener o experimentar esta promesa o parte de esta promesa, es precisamente en el libro que nos habla de, precisamente donde nos habla de esta promesa, en el capítulo de acción, pues vamos a intentar ponerle acción precisamente a este pensamiento que a mí me llamó la atención cuando comencé a leerlo, porque dice que elijo poner en orden mis pensamientos y poner las cosas más agradables y buenas. Y dice, cuando rezo y medito, elijo la fe, espero lo mejor y hago un sitio en mi mente para ello. Elijo dejar que la luz de Dios sea mi fortaleza y alegría. Entonces, compañeros, pues, ¿qué les parece si pasamos a unos momentos de meditación? Le voy a pedir a mi compañera Citla, ella nos va a apoyar con una pequeña, con una melodía muy suave. Los invito, compañeros, si hay alguien que entre en algún prejuicio, no se preocupe, si hay alguien que no lo quiere hacer, no pasa nada. Yo los invito a que cierren sus ojos por un momento, por unos momentos, que se dejen guiar. Lo que vamos a experimentar, pues es precisamente que en estos momentos nuestro poder superior, el poder superior, como cada quien lo concibe, nos regale estos minutos de serenidad, de paz, de tranquilidad. Eh, Así es que los invito a que cierren sus ojos por unos momentos, que comiencen a inhalar, que respiren a una inhalación, que puedan exhalar, que puedan hacer nuevamente, lentamente, despacio, sin prisa, no hay prisa, ir como respirando a su tiempo. Si hay alguien que lo quiere hacer con los ojos abiertos, no importa, también pueden estar con los ojos abiertos. Si hay alguien que, pues, a lo mejor elige no respirar, no elegir, puede tomar también su cuaderno y escribir. También no pasa nada. Cualquiera de lo que ustedes elijan estará bien. Entonces, pues bueno, en esa armonía en el que estamos respirando, vamos a ir dejando pasar esos pensamientos que a lo mejor tenemos el día de hoy. A lo mejor el día de hoy traes alguna tristeza, alguna frustración, algún miedo, alguna preocupación, algo que tú traigas el día de hoy, que consideres que te está quitando la paz. Y tú en ese espacio que tienes, tal vez logres ver una luz, tal vez no. Pero si tú, depende también quién sea tu poder superior, a lo mejor tu poder superior tiene manos. Si tiene manos, déjaselo ahí, esa situación, déjalo ahí en sus manos. Si no tiene manos, no te preocupes, a lo mejor tu poder superior, si es el universo, es algo, déjalo en una parte del universo. A lo mejor te estás imaginando un paisaje, déjalo en ese paisaje. Si a lo mejor todavía no tienes un poder superior, tampoco te preocupes. Estamos en esta sala, en esta reunión, en esta junta. Puedes dejarlo, si tú te imaginas una sala, así que estamos reunidos, déjalo en una parte de la sala, si tú no tienes un poder superior. Si tú, digamos, decidiste escribir, déjalo en ese papel, ahí en ese papelito y en esa escritura en lo que tú estás en este momento, pues, lo que te está quitando la paz, déjalo ahí. Simplemente deja que pasen tus pensamientos
como te digo, estos pensamientos que no nos tienen el día de hoy con esa paz. Déjalos ahí, ahí ponlos y empieza a experimentar, ya que los dejaste, ya que los depositaste o ya que los escribiste, comienza a experimentar esa paz, esa tranquilidad, dejándoselo a tu poder superior, eso que ya dejaste ahí, y él en este momento pues nos regala esa paz. Ojalá la estés sintiendo, es para ti, es un regalo. Pocas veces nos sentamos a dedicarnos a nosotros mismos, a dedicar un lugar en el que podemos ir cuando cuando yo me siento aturdida por general, yo me imagino que estoy sentada en medio de la naturaleza y ahí me siento tranquila, me siento en paz, el podérselo decir a mi poder superior. Entonces, pues bueno, compañero, vamos a ir eh, pues como nuevamente dice también la parte de este pensamiento. Dice que selecciono cosas agradables para ponerlas en mi mente. Entonces, tú decide, compañero, qué pones ahorita en tu mente. Como yo te decía, a lo mejor vas a ponerte un paisaje, a lo mejor te da tranquilidad una rosa, una flor, a lo mejor, no sé, tus hijos, a lo mejor estés experimentando, pues, no sé, la maternidad, la paternidad, ¿qué es lo que a ti eh, te da esa paz? Imagínatelo. A mí me gusta mucho y lo que me da mucha paz también es tocar las manos de un bebé, que son muy suavecitas sus manos y tienen y tienen un ángel, ellos no tienen malicia. Entonces, tú imagina, tú en esto que seleccionas el día de hoy, como dice el pensamiento, solo por hoy, selecciono cosas agradables para ponerlas en mi mente. Quédate con eso en tu mente, quédatelo en tu mente, ahí quédatelo. A ese lugar a donde cuando estés en esos disturbios, probablemente te sirva también como a mí me ha servido, me ha hecho de mucha utilidad la oración a la serenidad. Después de esos disturbios, puedes irte a ese lugar o imaginar esas cosas agradables que a ti te hacen sentir bien para volver a comenzar. Y bueno, compañero, vamos a ir respirando nuevamente a tu ritmo, no te precipites, nadie nos está correteando, estamos tranquilos. Ese es el objetivo de hacer esto, es precisamente que el día de hoy podamos estar tranquilos, aunque sea estos minutos, aunque sea en este momento. Ve respirando, inhala, exhala, nuevamente, inhala y exhala. Cuando tú sientas que estás listo, ve abriendo poco a poco tus ojos, poco a poco ve abriéndolos hasta que, digamos, te hayas incorporado nuevamente en el aquí y en el ahora. Y bueno, pues esperando que eh, estos minutos hayan sido de utilidad. Así que en cuanto ahorita, por ejemplo, bueno, ya que nos vamos incorporando un poquito más, si hay alguien
que le gustaría, yo creo que de uno a dos participantes más o menos, si hay alguien que le gustaría compartir su experiencia, si sintió algo, si pudo sentir esa paz y les gustaría compartirlo, es el momento, pueden levantar su manita si hay alguien que desea compartir. Fíjate que desde que soy una niña, soy muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. Obvio, es mi poder superior, pero ahorita con lo que tú hiciste, la meditación, me regalaste una cosa que nunca había pensado, nunca lo había sentido. Lograste que yo me pusiera en tus manos físicamente. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús siempre, desde niña, está en mi casa porque mi mamá era muy devota de él y todos sus hijos por herencia, ¿ves? Entonces mi imagen está en mi recámara y yo vi ahorita cómo él tenía sus manitas así y yo estaba ahí en sus manos. Y fue muy, muy, muy agradable, muy bonito. Yo creo que desde ahora esa va a ser la imagen que yo voy a conservar cuando cuando me comunique con él y en la noche cuando me voy a dormir. Te lo agradezco mucho, Luz. Gracias. Regina, es el regalo de tu poder superior. Yo solamente soy un instrumento. Adelante, Citla. Gracias, muchas gracias. Yo soy Citlal, soy comedora compulsiva y, híjole, me has ahorita dado una lección porque yo les comparto, compañeros, rápido. Entramos tarde, eh, practiqué como poner sonido. Yo no sé si se escuchó la música. Yo la había escuchado en mi celular y no. Y de repente me empecé a angustiar, ¿no? Que no pude poner la música que me solicitaste. Yo no sé si se escuchó o no, pero de repente me acordé de tus palabras, ¿no? Esta parte de hacer la oración de la serenidad. Y bien me dijiste, o sea, soltarlo, ¿no? Entonces, prácticamente hice eso. Por un momento me estresé y después dije, lo suelto, o sea, de qué está hablando la compañera de esta parte de soltar el control, ¿no? Y hice oración y se siente como la oración de la serenidad para mí es mágica, ¿no? El de sentir así el pecho, la sensación de la presión y de repente hacer la oración, hasta siente uno así que baja un kilo. Muchas gracias, gracias Luz. Pues bueno, vamos a pasar a nuestro espacio de preguntas y respuestas para nuestra compañera Luz, que nos habló sobre esta ahí se me va, la cuarta promesa de OA. Bueno, mientras los compañeros se motivan o van preparando sus preguntas o van escribiendo por ahí, eh, yo sí, a mí me ha costado trabajo, Luz, eh, pasar a creer, ¿no? Yo escuchaba aquí los compañeros, ¿cómo decirlo? Hoy empiezo quizás, como me pasó ahorita, ¿no? Esta parte de hacer la oración, pero muchas veces al inicio, o sea, yo me veía en una situación complicada y no me acordaba de la oración, ¿no? O creía en mi racionalidad, en mi forma de vida de 40 y tantos años, que tenía yo que solucionar, ¿no? Y olvidaba hacer la oración. Pocas veces la hacía, hoy la hago cada vez más, pero ¿cómo pasas? ¿Cómo pasas a que se haga un hábito, a que se haga eh, una herramienta más, pero que realmente la usemos como es, ¿no? Pues ese es como el comentario y como pregunta. Gracias, Luz. Gracias, Itlan, por tu pregunta. Fíjate que la oración yo la tuve aquí también como, pues digamos, como también como separando, porque yo como le decía al inicio, ¿no? Me sentía un periquito, pues diciendo nada más la oración. A mí, yo considero que se me quedó tal vez como muy grabada porque como yo no sabía qué hacer,
no sabía qué era lo que tenía que hacer y cómo quitarme esa angustia. Y lo primero que se me venía, porque es como lo primero que tuve, digamos, contacto cuando inicio en el programa, en el programa, fue precisamente con la oración a la serenidad. Entonces, no sé si eso se quedó como en mí, de decir, no sabes qué hacer, la oración a la serenidad. Yo cuando estoy, como te digo, en esos momentos que no sé, no sé para dónde, en ese momento comienzo con la oración. Después vienen ya viniendo como yo decía, al momento también ya de compartirlo a lo mejor con algún compañero o compañera de programa, va surgiendo ya como otras ideas, pero fue como con lo primero que tuve como contacto y también el empezar a ver qué es lo que yo no podía cambiar, porque eso para mí también fue muy difícil. Por ejemplo, en esta relación que yo comentaba de mi exnovio, pues ahí claramente yo vi que él pues ya no quería, ¿no? O sea, él pues ya no me buscó, tenía ya también otra vida. Y entonces yo decía que eso ya no lo podía yo cambiar. O sea, aunque por mí, por dentro yo quería que eso cambiara, pero en la realidad yo ya no lo podía cambiar. Entonces la oración precisamente pues dice, ¿no? La serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entonces fue lo primero como sentar esa parte, ¿no? De apaciguarme, porque era algo que yo no podía cambiar. Y entonces ya, como te digo, en esa subdivisión, ya de decir a mi poder superior el valor para cambiar lo que sí puedo. Como yo decía, ¿no? Hay cosas que todavía a mí me ha faltado ese valor precisamente para cambiar las que sí puedo. Pero he tenido que ir como desmenuzando, como si fuera, pues sí, como desmenuzando esa parte de la oración y lo que finaliza la sabiduría para reconocer la diferencia. Esa última frase a mí me costaba, me sigue costando todavía trabajo porque hay cosas que yo no puedo todavía como diferenciar, ¿no? De decir qué es lo mejor para mí o a lo mejor lo sé, pero todavía, y regreso a esa parte, ¿no? Todavía no tengo el valor para cambiar algunas cosas sí, pero no todas. Entonces, pues eso es como a mí se quedó sobre todo en los momentos de angustia, en los momentos en los que yo no sabía qué hacer, en las que yo no sé qué hacer. Porque como les digo, ¿no? Hay veces mi cuerpo empieza a reaccionar. Ahí yo me doy cuenta, cuando empieza a reaccionar en momentos de crisis, ahí es donde tiene que venir. Me acuerdo, ¿no? Que no sé qué hacer, empieza la oración. ¿Por qué? Porque empiezo ya, mi cuerpo reacciona en querer volver el estómago o empieza a experimentar. Antes yo me tronaba mucho los dedos, así como tronar. Entonces también cuando entraba en esa etapa de nervios pues de querer tronarme como los dedos, entonces viene como esa parte, ¿no? De poderme acordar. Entonces es algo que yo creo que porque fue lo primero que conocí. Incluso me habían dado un folletito, así un chiquitito, y lo primero que venía también ahí era la oración a la serenidad. Y no sé si fue por eso que a mí se me quedó como, como en mi mente el poderlo decir. No sé si a eso contestó tu pregunta. Gracias, Silvia. Gracias, Luz, muchísimas gracias. Sí, así es. Adelante, compañero Robert, te escuchamos con respeto y atención. Ya está activado tu micro. Gracias, gracias. Soy Robert, soy adicto al azúcar, me siento muy bendecido de escucharte, Luz. Han sido muchas 24 horas de caminar juntos, ¿no? Y híjole, y a veces cuesta trabajo encontrar esa paz, ¿no? Yo siempre digo es que no colaboran los demás, ¿no? Pero ahorita compartías esta situación, ¿no? De la extorsión y bueno, yo ya te había compartido, yo llevo dos secuestros,
y la paz y la tranquilidad, pues están a veces y a ratos, pues, ¿no? Los disfruto mucho, pues, ¿no? Pero sí, el miedo, pues, ¿no? De ver una sociedad cada vez más violenta, tanta impunidad, ¿no? A veces de saber que mis secuestradores están libres, pues, ¿no? O sea, y no saber qué hacer, ¿no? Entonces, muchas veces eh, agarro la oración, la meditación, pero pues sí es un proceso que yo creo que me va a costar toda la vida, ¿no? A ver, esto, me gustó de lo que compartías, no sé qué más me puedas compartir, porque, yo siento como que o se pierde muy fácilmente, ¿no? Cuando pasa un carro extraño o, ya después de 2, 3 kilómetros y no, todavía me sigue la camioneta de vidrios polarizados, pues son las que me hacen agarrar la oración de la serenidad, ¿no? Y era lo que quería compartir y preguntar, ¿cómo, cómo sigues con... Gracias Robert por tu pregunta. Fíjate que, bueno, en cuestión de la extorsión, pues a mí lo que, o cómo fui, digamos, como llegando a esa, pues poder experimentar a lo mejor un poquito de paz, como tú lo decías, ¿no? A lo mejor ellos están libres, yo no sé. Mientras yo fui trabajando esta parte de la extorsión, a mí se me dijo, lo tuve que sacar a través de escrituras, porque yo cuando recién sucedió, pues yo lloraba en el transporte, lloraba, me daba miedo, ir al cajero, empezar como a voltear a ver quién está atrás de mí, desconfiar, había una desconfianza total. Entonces, precisamente esta parte pues en ese segundo paso, donde dice, donde yo llego a creer y empieza esa confianza a ese poder superior, entonces empiezo a dejárselo a él. A mí se me dijo, ellos, no sé si sea la palabra exacta, pero decía que, eh, pues digamos, como que la vida, pues digamos, se encargará de ellos. Decía, tú ya no tienes nada que ver ahí. eh, sí tengo que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, yo por hoy, cuando voy al cajero, pues digamos, no siempre voy acompañada, ¿m? Casi por lo general a veces tengo que ir sola. Y ahí viene esa parte espiritual, porque como dicen, ¿no? O sea, sola físicamente, pero espiritualmente me acompaña mi poder superior. Y yo se lo digo, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de ir al cajero, pero, y le digo, acompáñame. O sea, se lo digo, o sea, con esas palabras así se lo digo, acompáñame. Entonces, porque ya a veces hasta siento que es un poco como de chantaje, ¿no? Porque tú bien sabes que yo no tengo a alguien que me acompañe, ¿no? Entonces, en esa parte que tú dices, Robert, lo que yo he empezado a confiar en mi poder superior, en que voy en un horario en el que hay policía. O sea, yo no voy al cajero si, digamos, en ejemplo, en fin de semana que no hay nadie, no voy. Que no hay policía, o sea, a lo que me refiero. Si no hay policía, yo no voy un fin de semana. Voy en un horario en el que hay policía, en la que me siento, como te digo, más segura porque pues hay más personas, hay policía. Entonces, para ciertos, digamos, hay horarios, entonces yo voy, digamos, en esos horarios y como te digo, espiritualmente pues también pido como y también muchas veces lo llegué a hacer muy al inicio también, el pedir la fortaleza para poder ir, para poderme enfrentar.
en cuestión de las aplicaciones de, pues ahora digamos del teléfono, que todo es por banca electrónica, por transferencia y que tienes que incorporar ciertos dígitos en internet, yo evito las compras por internet. Entonces he tenido que sí ser cautelosa, como decía, qué cosas puedo yo hacer y qué cosas no puedo hacer. Entonces yo evito, por ejemplo, el hacer compras por internet. eh, lo que hago es si comprar, a lo mejor hacer compras en efectivo, o si pago a lo mejor con tarjeta, y no comparto, digamos, pues digamos, como mis datos, no contesto llamadas. Por ejemplo, a mí se me regaló el servicio hace cierto tiempo de, en el grupo de nuevos. Tuve un servicio ahí en grupo de nuevos y entonces a veces mandaban mensaje. Entonces yo decía, todavía como parte de trabajar esa parte, de como te decía, de ese miedo de que me llegara un mensaje de alguien que no fuera de programa, pero ahí empieza la confianza. Y yo decía, sabía cómo identificar, por gracia de Dios, nunca me escribió alguien que no fuera del programa. Siempre me decían, es que entré a la junta y entonces al decir la junta o al decir el grupo Volver a Nacer o en el grupo de CCA, o sea, como que me daba una pista. Y ahí yo me daba cuenta, entonces es un nuevo, y ya le empezaba como a hacer preguntas, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde? Es que yo vi que en la junta pegaron este nombre, es que yo vi que, entonces como que siempre me daban como esa pista. Entonces ahí también empecé a crear como esa confianza, ¿no? De que hay, pues digamos, está mi poder superior a cargo. Otra de las cosas, uno de los momentos que a mí me tocó, digamos, como vivir en cuestión y yo siento como esa cierta protección de mi poder superior. En aquel entonces, te digo, yo tenía este servicio de nuevos y me llegaban mensajes. En aquel entonces yo iba a natación. Era un domingo por la mañana que a lo mejor pues dijéramos, ¿no? Tú dices, pues están dormidos pues no sé, ¿no? Los que suben a saltar porque era temprano. Yo nadaba temprano. Entonces yo venía de regreso y traía mi celular. Suben al microbús, al transporte donde yo venía. Suben dos personas, eran dos hombres, uno se queda en la parte, empieza a caminar y se queda como en la parte de atrás y otro enfrente y saca como un cuchillito, o no se queda, no sé, yo alcanzo a ver qué hace así su mano y la hace así, y yo estaba hasta enfrente con una señora ya, una señora ya de la tercera edad, me acuerdo que estaba al lado de mí, y yo en ese momento lo primero que pensé, te lo digo con honestidad, yo dije, me van a quitar el celular, ¿qué voy a hacer? Ahí tengo todo lo está todo lo del grupo de nuevos. Ahí tenía los contactos de los grupos de nuevos, tenía que el reporte que se manda para las juntas de trabajo. Eso fue lo primero que pensé. Ni siquiera había pensado en cuánto costaba el celular, cuánto costaba no pensé como en eso. Lo primero que pensé es que yo tenía, ahí tenía yo datos del grupo de nuevos, o los contactos, vaya, ¿no? Como tal. Entonces, no sé, por eso te digo que no sé si yo al pensar en eso se manifiesta el poder superior. Yo no me doy cuenta porque empiezo a tener miedo, porque yo empecé a experimentar miedo y yo me di cuenta que pues como que ya me empezaba a querer temblar como las manos o las piernas o algo pasaba en mi cuerpo y me dice una señora que estaba, la señora que estaba al lado de mí. Yo no le di el celular y yo dije, pues yo voy a esperar a la segunda vuelta o a que como que se regresen, a que pues digamos que me vuelvan a decir, dije, y si me dicen nuevamente, pues que se los dé, dije, pues ya les voy a entregar, pues lo que yo traigo, ¿no? Entonces, bueno, en ese inter que te digo, yo empiezo a pensar en eso, veo que se baja uno de ellos, y le hace una seña a la otra persona que se pasa atrás, que también se baje.
Y entonces yo dije, se van a subir otra vez, ¿qué hago? ¿Me bajo? Porque yo dije, si me bajo, pues me van a agarrar allá abajo. Si me quedo aquí, yo no sé si se van a volver a subir y como que yo no sabía qué hacer. Y la señora de al lado me dice, me dice, tranquila, me dijo, ya pasó todo. Me dice, es que acá al lado, me dijo, está una patrulla. Me dijo, y como ellos vieron la patrulla, y aunque la patrulla no se dio cuenta que subieron a saltar el transporte, ellos se bajan, ¿no? Pero porque vieron a la patrulla. Entonces ahí yo me voy dando cuenta cómo, por eso te decía que yo no sé si por esa situación, yo así lo veo, como que mi poder superior me protegió, el hecho de estar como enlazada a esa, es como te digo, esa espiritualidad a través del grupo de nuevos, pues yo siento que yo quedé a salvo. Eso es esa es la conclusión a la que yo llegué en ese momento, porque yo decía, ¿en dónde me explicaba que de dónde salía la patrulla? Nadie le dijo nada a la patrulla. La patrulla llegó por sí sola, ni cuenta se dio que digamos lo que estaban haciendo ellos o lo que intentaban hacer y simplemente estaba al lado. La señora me dijo, yo no ocupo teléfono, me dijo, yo no traigo teléfono, entonces yo no me asusté, me dijo, porque yo lo único que traigo es mi monedero y traigo unos cuantos pesitos. Entonces me dijo, pero pues yo me imagino que la mayoría, me dijo, trae celular. Me dijo, porque es lo de hoy, ¿no? Entonces, y tenía razón, ¿no? Entonces, pues, como te digo, ir como confiando, como ir confiando, crear esa confianza de, de poder, de que en mi caso me acompaña mi poder superior, espiritualmente, como te digo, físicamente no, pero le digo, dame el valor para poder ir, y digo, tampoco, pues digamos, como exponerme, como te digo, yo busco a lo mejor como ciertos horarios también como para salir y como te digo, ¿no? Como ir dejando como esa parte, sino que crear esa confianza y es como la virtud digamos, del miedo, viene la fe. Entonces, bueno, antes de la fe tiene que estar la confianza. Entonces, pues eso es, en cuestión de mi experiencia, es lo que yo te puedo compartir, Robert. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que se motive? ¿Hace algún comentario, alguna pregunta a nuestra compañera Luz? Adelante, un miembro más, te escuchamos. Con mucho respeto y atención. Primero que todo, pues muchas gracias por su ponencia. Un fuerte abrazo. Desde que yo entro a Volver a Nacer, su voz siempre me regalaba paz. Siempre. Yo decía, qué muchacha tan tranquila. ¿Cómo yo puedo llegar a esa serenidad? Sí. Entonces, solamente externarle que su voz, aunque los primeros tiempos no, o sea, me ha tocado en ocasiones verle cuando ha abierto su cámara, cuando tuvo algunas coordinaciones, pero su voz siempre me regalaba una paz que yo decía, ojalá yo tenga un día esa voz y esa serenidad para poder, pues, hablar, porque yo soy una persona un poquito acelerada, sí, no decir un muchito, pero muchas gracias por este regalo que nos regala hoy día. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un miembro más por tus palabras. Muchas gracias. Gracias por estar aquí también. Muchas gracias. Ujú. Bueno, pues si no, aquí está Geo. Adelante, Geo, te escuchamos. Gracias, Geo. Gracias a ti, Citla. De nuevo pedí la palabra porque, o sea, para aprovechar, ¿verdad? Porque sentí que se me había quedado algo en el tintero y lo quería expresar. Luz, muchas gracias, muchas felicidades otra vez. Y fíjate que cuando yo llegué desde hace muchos años, yo me encontré con algo muy difícil porque comprendí que padecí esta enfermedad, lo acepté de inmediato. Toqué un fondo de dolor muy terrible, venía deshecha. Entonces lo acepté y la oración de la serenidad fue mi consuelo. Por primera vez le escuché ese día que me dieron la bienvenida y me pareció algo tan bello, con una sabiduría, como algo puede abarcar todo, todo lo que uno necesita. Las simples palabras
serenidad, valor y sabiduría en el orden en que están, son como un verdadero milagro. Yo no sé quién es el autor de la oración de la serenidad, pero como están acomodadas las palabras, no dice, Señor, dame valor para tener serenidad, y Señor, dame sabiduría para encontrar el valor. Está ahí exactamente como lo necesito. Entonces, ese día que llegué, sí dije por primera vez en mi vida, Señor, dame serenidad para aceptar que tengo esta enfermedad, que no pedí, que no soy culpable y que la tengo que aceptar porque me va a seguir para toda la vida. Nunca voy a curarme. A lo mejor voy a llegar a ser una enferma terminal, ya sin remedio, si yo no le pongo si yo no tengo el valor para hacer algo, ¿no? Y después pensé, entonces lo que tengo que hacer es tener ese valor, porque si me están regalando la oportunidad de que por medio de este programa y de la abstinencia yo pueda controlar esta enfermedad, pues qué maravilla. Malo, por ejemplo, que tuviera un cáncer terminal, que ese ya una vez que recaes, pues ya sabes que no te vas a curar. Pero aquí hay una esperanza. Dame valor, por favor, y dame sabiduría para lograrlo. Y ese fue mi consuelo, Luz. Precisamente esa oración fue mi consuelo y fue lo que me hizo seguir adelante por mucho tiempo. Los primeros 3 o 4 meses de que estuve, de que hice a cega, llegué pesando 100 kilos. Parecía monstruo, una ballenota grandota. Y como a los 3 o 4 meses había bajado cerca de 40 kilos. Yo no sé cómo, porque nos hablan de las promesas y de que a la mitad del programa, a la mitad del tiempo se van a realizar. No, se realizan el mismo día que entras. Para mí, una mujer de 40 años, cuando entré, que había comido sin parar toda la vida y que en los últimos tiempos ya no encontraba, no empezaba la dieta y ya no me duraba ni 1 o 2 días la dieta, porque al principio cuando estaba joven yo decía, ay, a mí la gordura no es problema para mí, cuando quiero me pongo a dieta y bajo así, y era cierto, pero siempre lo volví a subir. Pero ya cuando llegué ya no me hacía efecto la dieta, ya la rompía al segundo día y empezaba otra vez a devorar. Así que ese fue mi primer milagro, que el siguiente día que llegué estaba abstinente y hice 3 comidas. Entonces, todo esto de tu plática tan bonita me lo recordó, y sobre todo esa imagen mía en las manos del Poder Superior es una imagen que me va a acompañar para siempre, porque fíjate que en todas las imágenes y representaciones del Sagrado Corazón de Jesús tiene su manita levantada porque está dando la bendición, y en su manita se ve la señal del estigma. Por eso es la prueba de que es Jesús resucitado. Perdón que estoy hablando de religiones, que es muy importante para mí. Entonces, siempre lo había visto así, y ahora, gracias a ti, a la actividad que pusiste, lo vi con sus manitas así y yo estaba aquí acostadita. Esa es una imagen preciosa que me va a acompañar siempre, Luz. Muchas gracias de verdad. Suelto el micrófono. Gracias a Gracias, ti, Geo, gracias a ti por hacer la unidad. Gracias, gracias, Citi. Adelante. gracias, Geo. Adelante, compañera Carmen, te escuchamos con respeto y atención. Buenas noches, compañeras. Carmen, comedora compulsiva. Pues la verdad, yo quiero felicitar a Luz, ¿verdad? Que siempre nos logra transmitir esa serenidad que tiene a través de su voz y de su forma de hablar. Yo recuerdo que al principio, cuando yo era muy nueva, en el programa, recuerdo que ella contó su experiencia de que le iban a operar de su rodilla, el entrar al grupo y bajar de peso. Ya no fue necesaria su operación en ese entonces, ¿verdad? Y la verdad eso me motivó muchísimo, ¿verdad? Para saber que el programa sí funcionaba y que sí había también esperanzas para mí. Entonces yo te agradezco, Vera Luz, que pues has seguido en el camino durante todo este tiempo y nos sigues compartiendo tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por tu compartir. Y sí, precisamente llegó a CCA
por este problema de que tengo, bueno, me declararon con el problema en la rodilla de los meniscos, me iban a operar como bien te acuerdas de ese compartimiento, y por la gracia de Dios, pues bueno, ya no me operaron. Vino una baja de peso, empecé a trabajar el programa, por eso yo sí creo que, como dice el programa, ¿no? Funciona si lo trabajas. Y también, ¿no? También he experimentado pues la recaída, ¿no? Y también sé que es, por eso también al finalizar el compartimento decía que sabía que este era el camino, porque no, para mí no hay otro, o sea, no ha habido otro en el que yo haya sentido lo que he experimentado aquí, lo que me ha regalado los programas de los 12 pasos. Entonces, pues para mí sí ha sido el camino. Entonces, pues ya, pues acompañada también ya, pues de un poder superior. Y bueno, pues muchas gracias, Carmen. Adelante, Cita. Adelante, Tony, te escuchamos con respeto y atención. Muchas gracias, Citlal, muchas gracias. Yo te doy gracias porque tú nos acabas de demostrar que la espiritualidad no está peleada con la religión, ¿no? Todos podemos tener la religión que queramos, pero la espiritualidad es diferente, y con el ejercicio que hiciste, pues lo mostraste y te lo agradezco mucho. Un abrazote y felices 24 a todas. Gracias, Tony, por tus palabras, y bueno, esperando que les haya pues beneficiado este ejercicio que pues es pues mi poder superior me iluminó con esta idea, y pues bueno, que él estuvo a cargo de lo que hayan visto, de lo que hayan sentido. Él estuvo a cargo, así es que pues bueno, ese es el resultado es de él, no es el mío. Adelante, Sid. Antes agradecemos a nuestra compañera Luz Yolot por regalarnos su experiencia, su fortaleza y su esperanza. Esperamos pronto volvernos a encontrar. Muchísimas gracias por